Hola, bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP, y en esta ocasión nos acompaña el abogado laboralista Ricardo Herrera para conversar sobre la ley que elimina el régimen CAS. Bienvenido. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes. Bien, la ley ya fue promulgada pese a la observación del gobierno y se dice que el Ejecutivo podría enviar el caso al Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son los argumentos para considerarla inconstitucional? Bueno, efectivamente se publicó la ley, la 31131, esta semana, y es una ley que dispone la posibilidad de que los trabajadores del régimen CAS puedan pasar automáticamente a la planilla 728 en aquellas entidades públicas en las cuales existe este régimen laboral, o a la planilla 276 en aquellas entidades públicas en las que existe este régimen laboral. Los requisitos para poder pasar automáticamente a la planilla 728 o 276 son básicamente tres. En primer lugar, que el trabajador desarrolle labores que son permanentes, constantes en la actividad de la empresa o entidad pública de la que se trate. En segundo lugar, que tengan contratos CAS por lo menos por 2 años continuos o 3 años no continuos. Y en tercer lugar, que hayan ingresado por concurso bajo el régimen CAS o hayan sido servicios no personales antes de ser CAS, ¿no? Servicios no personales era el régimen de contratación informal previa al régimen CAS, y este sistema de contratación era por recibo por honorarios. Lo que creo que el Poder Ejecutivo podría alegar para que interponga una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, la 31131. Entonces, el primer argumento sería que efectivamente esta ley genera mayor gasto público y por esa razón el Poder Ejecutivo podría interponer una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley. La segunda razón es porque esta ley vulnera la meritocracia. Recordemos que hace algunos años atrás, el año 2013 en concreto, el Tribunal Constitucional también emitió una sentencia en una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la ley 29849. Y en esa sentencia, el tribunal dijo que esta ley es plenamente constitucional. Y creo que esa es la salida correcta para evaluar la posibilidad de que los trabajadores salgan del régimen CAS a otro régimen laboral dentro del Estado. Lo que dijo esa ley, la 29849, es que debería el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Poder Legislativo, establecer la eliminación progresiva del régimen CAS y, a partir de los proyectos de leyes anuales de presupuesto que plantee el Poder Ejecutivo al Congreso, el Congreso aprobar en cada ley anual de presupuesto normas que establezcan cómo los trabajadores CAS pudieran incorporarse al régimen de servicio civil. No 728 ni tampoco 276, sino al régimen de servir, el régimen de servicio civil, a través de concursos públicos de méritos que anualmente se dieran a los que podrían postular los trabajadores CAS como cualquier otro ciudadano del Perú que cumpla con el perfil del puesto. Entonces, en esa sana competencia entre trabajadores CAS y el resto de peruanos, se podrían ir incorporando poco a poco los trabajadores CAS al régimen del servicio civil. Esto no se ha cumplido hasta ahora, y en esta sentencia el Tribunal Constitucional acusó al Congreso de lo que llamó ocio legislativo, una demora excesiva en la ejecución de esta ley. Entonces, yo creo que ya el Tribunal Constitucional, al haber declarado constitucional esta ley, ha dicho de que la forma en la que los trabajadores CAS deben incorporarse a la planilla del Estado, la forma constitucional, es a través de concursos públicos de méritos, en los que compitan los trabajadores CAS con el resto de peruanos, y no a la 728 ni a la 276, sino a el régimen del servicio civil. Entonces, de esa manera, entrarían a ocupar una plaza presupuestada y vacante por meritocracia, como lo manda el Tribunal Constitucional. De hecho, además, el Tribunal Constitucional hace poco, el 15 de diciembre del año pasado, ha emitido una sentencia en la acción de inconstitucionalidad contra la ley 31039 que se dictó en agosto del año pasado. ¿Qué decía esta ley? Entre otros aspectos, decía que los trabajadores del régimen CAS en e-salud debían ser incorporados en la planilla 728 siempre y cuando cumplan con 2 requisitos. En primer lugar, 2 años de servicios continuos y que hayan ingresado por concurso CAS a e-salud. Es decir, una disposición muy parecida a la ley 31131 que se emitió esta semana. Entonces, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta ley, alegando que vulneraba precisamente el equilibrio presupuestal, o sea, vulneraba el artículo 71 de la Constitución porque generaba mayor gasto público,
Y además, porque consideró que los trabajadores CAS no debían pasar automáticamente al régimen 728 de salud o 276 en otras entidades, sino que tenían que pasar por un concurso público de méritos y para el régimen de servicio civil, de manera tal que el Tribunal Constitucional ya trazó la ruta que debe seguir el Congreso de la República, Entonces que es, ya hay un repito, antecedente a esto. efectivamente. El tribunal ha dicho que en cada ley anual de presupuesto, el Congreso debe establecer cuáles son las entidades públicas y qué porcentaje de plazas deben salir a concurso público para que los CAS, conjuntamente con cualquier otro ciudadano, postule y si gana, pase al régimen del servicio civil. Me comentaba Lamentablemente, en el el Perú, impacto económico. ¿Cuál es el impacto económico de esa medida que ha propuesto el Congreso y que ha aprobado y promulgado? el impacto económico es que los cerca de 500.000 trabajadores CAS que hay en el Estado, al pasar a la planilla 728 o 76, tendrían derecho a la compensación por tiempo de servicios y a otros beneficios laborales, como por ejemplo percibir la gratificación por sueldo completo si pasan a la 728. Esto incrementaría los costos laborales en el Estado en un 25% y esto equivale a 4.244 millones de soles mensuales, perdón, anuales. Entonces, evidentemente, este sobrecosto hace que, como ya dije, se vulnere con esta ley el artículo 79 de la Constitución, que prohíbe al Congreso de la República tener iniciativa legislativa para generar mayor gasto público. Claro. En una entrevista reciente, un grupo de trabajadores que están de acuerdo con esta eliminación del CAS han indicado que esta ley se aplicará de acuerdo al presupuesto de cada entidad y en un plazo de 5 años. ¿Esto podría ser un argumento a favor de una posible demanda de inconstitucionalidad o qué sería la contraparte? Lo que pasa es que, como dije, el Tribunal Constitucional en diciembre ha dictado una sentencia que declara inconstitucional una ley, la 31039, que también establecía un plazo de 3 años para que los trabajadores CAS pasen a la planilla 728 en el caso de salud. De modo tal que el hecho de que esta ley, la 31131, sea una ley de aplicación progresiva en 5 años, dependiendo de la disponibilidad presupuestal, no es óbice para que el Tribunal Constitucional ratifique una sentencia hipotética cuando el Poder Ejecutivo plantee una demanda de inconstitucionalidad contra la última ley, ratifique su criterio y diga lo mismo. Es decir, que la ley 31131 es inconstitucional por vulnerar el artículo 79 de la Constitución, pese a que tenga una ejecución progresiva en 5 años. Lo importante aquí es evitar que los trabajadores CAS, así como cualquier otro trabajador, pase de un régimen a otro sin concurso público de méritos, sin que haya una plaza presupuestada y vacante. Y lo peor que ha ocurrido es, en estos momentos, el hecho de que las entidades públicas ya no puedan contratar trabajadores CAS. Están prohibidos de contratar trabajadores CAS. Actualmente, Entonces, la eliminación sí se está aplicando, la eliminación del régimen CAS ya está vigente. lo que se está aplicando en estos momentos es la prohibición de contratar CAS. Ni un CAS más entra al Estado, ¿no? Y eso evidentemente genera problemas porque, como tú bien sabes, los contratos CAS, que además han sido declarados constitucionales por el Tribunal Constitucional en una sentencia del 2010, vencen a fin de año. Entonces, ¿qué va a pasar con el siguiente gobierno? Si esta ley sigue vigente para entonces, no va a poder contratar nuevos trabajadores CAS, que es la forma como se contrata en el Estado más frecuentemente. Y pese a que el régimen CAS fue declarado constitucional por el Tribunal Constitucional, esta ley pretende también eliminarla. Entonces, ahí hay una siguiente inconstitucionalidad, que es que esta ley elimina un régimen que el Tribunal Constitucional ya declaró que es constitucional. Entonces, yo creo que si el Poder Ejecutivo interpone una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, la 31131, es muy probable que el Tribunal Constitucional la declare también inconstitucional. Con lo cual, tenemos un problema mayúsculo porque esta ley ha despertado una serie de expectativas en los 500.000 trabajadores CAS que hay en el Estado para prontamente pasar a 728 o 276, ¿no? Incorporarse a la planilla del Estado de esa manera. Yo creo que lamentablemente el Congreso sigue empecinado en sacar leyes que son populistas, pero que son claramente inconstitucionales. Ya ocurrió con la ley de devolución de los aportes a la ONP, por ejemplo. Y ha ocurrido, como decía, en diciembre último, una sentencia muy parecida a esta, a lo que podría ser una sentencia contra la ley 31131, porque la ley 31039 es muy parecida a esta ley y fue declarada ya inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Y por el momento el Ejecutivo no ha hecho una pronunciación oficial luego de esa promulgación. ¿Cuánto tiempo tienen ellos para hacer su demanda ante el Tribunal Constitucional?
Ellos tienen un año para poder interponer la demanda, pero yo creo que, como ha ocurrido en otros casos, lo van a hacer prontamente, porque también la ley tiene un plazo de 60 días para que el Ejecutivo reglamente la ley y la comience a echar a andar. Entonces yo creo que antes de que vence el plazo del Ejecutivo para que reglamente la ley, va a interponer seguramente una acción de inconstitucionalidad contra esta ley. ¿Qué puntos de la ley en este momento ya se están aplicando, además de ya no empezar a contratar más personal CAS? Solamente esa parte de la ley, o sea, la prohibición a partir de ayer de no contratar más trabajadores CAS. Pero la incorporación o pase a la planilla 728-276 de los trabajadores CAS se va a hacer después de que se reglamente la ley y comience progresivamente a ejecutarse la ley. Tiene un plazo de 5 años el Poder Ejecutivo para hacerlo. Pero yo creo que, como dije, antes de ello, seguramente va a interponer una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley y el Tribunal Constitucional seguramente la declarará inconstitucional. Claro, se están dando todas esas esperanzas a los trabajadores. Y han sido varios los reclamos de los trabajadores en esta modalidad CAS, especialmente durante la emergencia sanitaria por el lado del sector salud. ¿Qué podría plantearse de manera constitucional para mejorar esa situación laboral? Yo creo que los trabajadores CAS tienen justicia en su reclamo. Sin duda son objeto de discriminación salarial y de beneficios laborales en el Estado. Y el Estado es el primer empleador que incumple la pauta fundamental del principio de primacía de la realidad, que consiste en que si yo tengo un trabajador que cumple un horario de trabajo, obedece órdenes, lo sanciono cuando no las cumple, es un trabajador que debe estar en planilla. Y los CAS no están en planilla. Claro, el Estado nos podrá decir que tiene una planilla especial, pero no es la planilla ordinaria en la cual están los 276 y 728, que hace que, como ya dije, por ejemplo, los trabajadores CAS en mayo y noviembre no tengan CTS. Entonces, aquí tenemos una situación que hay que corregir. El régimen CAS aparece en la década pasada como un régimen transitorio y se ha convertido en un régimen permanente. Entonces, precisamente la ruta está trazada ya por el Tribunal Constitucional desde la sentencia de 2013, en el caso de la acción de inconstitucionalidad contra la ley 29849, y dijo el Tribunal Constitucional, los CAS deben desaparecer, pero deben desaparecer dándoles la oportunidad de postular a concursos públicos de méritos para cubrir las plazas que salgan a concurso en el marco del nuevo régimen del servicio civil. Ni 276 ni 728, ni pase automático. Pase con meritocracia. En la medida que ganen esos concursos públicos de méritos, van a poder incorporarse a la planilla del Estado. Lo que pasa también es que ese proceso de pase al régimen del servicio civil de las entidades públicas va muy lento. No más de Para 600... acelerarse esa reforma de servicio civil, de servir, que lleva varios años pendiente. Básicamente voluntad política y presupuesto, que creo que lamentablemente no tiene el gobierno actual en agenda, ¿no? Es una política de Estado que fue trazada hace varios años atrás y que fue ejecutada parcialmente por Alan García, parcialmente por Humala, y como que ha perdido vuelo desde el 2016. Y evidentemente esto va en contra de la meritocracia y de lo que se propugnó como una auténtica reforma estructural del aspecto laboral en el Estado con el nuevo régimen del servicio civil, donde si un trabajador estatal no rinde, es evaluado y si, pese a que es capacitado, sigue rindiendo mal, es separado del cargo. O sea, no hay estabilidad absoluta en el sentido de que los trabajadores sean propietarios de su puesto de trabajo. Tienen que demostrar todos los años que son gente productiva, que son gente idónea, que son gente eficiente para poder mantenerse en el Estado, como debe ser, como ocurre en otras realidades. Entonces yo creo que el camino es el trazado por el Tribunal Constitucional. Cualquier ley que dicte el Congreso, contrariamente a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en esa sentencia del 2013, me parece que será una ley condenada a ser declarada tarde o temprano inconstitucional. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos y por darnos estas precisiones, estas aclaraciones. Eso ha sido todo por hoy y si buscan más información pueden ingresar a www.rpp.p. Muchas gracias.